Este aparato, este método terapéutico, como mejor debe referirse, es un aparato que hemos llamado Bionator, que desarrolla un alemán que se llama Wilhelm Walters en Alemania, y que con su nombre Bionator busca darle el bios a la nato, a la mandíbula o a los maxilares, como se conocen en la actualidad, tanto la maxila como la mandíbula. Entonces este Bionator, es un aparato, aunque este aparato es corregido más bien por otro alemán que se llama G.P. Smuth. Smuth es el que desarrolla este Bionator, que es el Bionator que se usa hoy, que es el Bionator americano. En los Estados Unidos se llama el Bionator californiano. Y entonces voy a hablar de este aparato, de este Bionator, y vamos a hablar un poquito de él. De él no se dice mucho, se usa mucho en el mundo. Se conoce como el aparato Bionator, repito. Pero yo lo primero que quiero decirle es que este aparato es el mismo monobloc de Pierre Robin en 1912 en Francia, un médico que buscaba tratar la glosostosis, que son unas lenguas muy grandes, mediante un aparato rígido miotónico grande, un poquito más grande en acrílico que este, que no tenía tornillo. El tornillo nace en la mente de Bosch, Kantorowicz, Korhaus, aunque lo finiquita o lo desarrolla Martin Schwarz en Austria. Entonces, pero también por la misma época, aunque presentado en 1935 en Berlín, también hay un aparato que se llama el activador de Andresen. De hecho, Andresen es el que desarrolla el término activador, que califica hoy todos los aparatos bimaxilares. Todos los aparatos bimaxilares son llamados activadores, porque buscan activar la mandíbula. El término activar en la lengua española quiere decir dotar a una cosa de mayor energía, rigidez o intensidad. Entonces este Bionator, que es otro activador, busca activar la mandíbula, para que la mandíbula salte hacia adelante, para hacer el avance de la mandíbula. De hecho es construido con una mordida constructiva en posición. Entonces el aparato Bionator lo que hace es hacerse una mordida constructiva en posición, avanzar la mandíbula y corregir una distorrelación, una mandíbula distal. Pero hoy en Sudamérica, recordemos que nosotros somos eurocéntricos, nosotros no creemos sino en Europa. Pero hoy yo voy a desvirtuar un poquito este aparato, porque resulta que lo vengo viendo. He hecho este año una gira por Latinoamérica y terminaremos en Europa la tercera semana del mes de noviembre en Madrid. Y resulta que vengo viendo este aparato que me lo presentan muchos clínicos, muchas doctoras, que es el aparato que tiene su hijo. Esto ya es hora que no lo usemos más. Yo no se deje confundir, le repito, esto se está diciendo en Sudamérica. Nosotros somos eurocéntricos, estos conceptos tienen que venir de Europa, no me crea mucho. Pero también le quiero contar que yo soy, Carlos Barberi, para servirle, una persona que está hablando de ortopedia maxilar en los últimos 25 años a nivel mundial, y mi formación académica adentro de una facultad de odontología pública, pero de manera autodidacta me desarrollo allí. Mi trabajo se funda en el método terapéutico, es decir, yo estoy explicando la ortopedia maxilar desde el método que es MET y O2. MET es meta y O2 es camino, desde el camino para llegar a la meta. Yo hablo de ortopedia maxilar desde el método, mi discurso se funda en el método. Todos ustedes, algunos de ustedes me conocen, saben mi línea del conocimiento, soy tal vez con una visión filosófica, hablo de ortopedia maxilar desde el método terapéutico, ese banal aparato que llamamos. Entonces yo voy a desvirtuar un poquito este aparato porque lo veo mucho. Esto es un aparato rígido, que sería muy bueno usarlo en pacientes con alguna fractura de una mandíbula o alguien que se le tenga que ferular un maxilar. Pero no es un aparato
para avanzar la mandíbula y para resolver este problema que tiene este paciente, estos modelitos, que lo vamos a calificar de mordida cubierta, con una tendencia a distal, con una tendencia a mandíbula clase 2, mucho cuidado con el término clase 2 que aquí no debiera utilizarse, y que esto es una mandíbula distal, cubierta, es decir, aquí hay un atrapamiento mandibular que fisiológicamente, esta mandíbula tiene que desatraparse sola, tiene que desatraparse con su dinámica, es decir, con la fortaleza que vaya teniendo la dinámica mandibular, que está regida por el equilibrio del cráneo, que decíamos ayer en el anterior video, hace 2 días en el anterior video, que esa dinámica nace del equilibrio de la cabeza en la primera vértebra cervical en el atlas o en todas las vértebras cervicales, ese equilibrio que le brinda la buena oxigenación de los 4 huesos neumáticos del cráneo. Tal vez 5, porque el temporal podría considerarse un hueso también neumático, después lo discutiremos. Entonces, este paciente tiene que desatraparse, la mandíbula nace atrapada, así como está nace atrapada y mediante dinámica tiene que desatraparse ella sola, pero esta mandíbula no ha sido capaz de desatraparse, pero es más posible que se desatrapara sola a que se desatrape con este bloque rígido llamado Bionator monoblock o activador de Andrés. Cualquiera que sepa de aparato sabe que el activador de Andrés en el monoblock de Pierre Robin y este aparato de Wilhelm Walters en Alemania o de GP Smuth es un Bionator, no es el mismo monoblock, es el mismo aparato rígido miotónico, muy bueno para ferular las arcadas dentales. En los pacientes clase 3, muy bueno para ferular una mandíbula con tendencia progna, pero no es un aparato para resolver un problema de ausencia de dinámica que puede tener este paciente y que tiene que salir a base de dinámica, ¿cierto? Entonces lo presento porque yo lo veo por todas partes. Yo lo veo en Perú, me lo presentaba una señora, en México me lo presentaba otro, un participante del evento, médicos, odontólogos, y me mostraban este aparato. Estos son aparatos rígidos que no van para ninguna parte y que ya es hora que entendamos que este niño lo que menos necesita es que le ferulen la mandíbula contra la maxila. Esto es una férula impositiva que elonga la musculatura, es decir, la estira la musculatura, aquieta la dinámica, más aún de lo aquietada que está porque por algo está atrapada. Mejor dicho, usar esto es no entender que los problemas que tiene este paciente son por falta de dinámica, es no entender eso y creer que aquietando, ferulando la mandíbula contra un maxilar en desarrollo, un maxilar que está en un proceso crucial de desarrollo, un proceso vital de desarrollo, de un desarrollo del esqueleto facial hacia adelante y hacia abajo. Es decir, ferular esta mandíbula contra esta maxila con semejante bloque de acrílico es un absurdo que ya es hora que tenemos que resolver, pero he visto que ha caminado, que ha aparecido mucho más en los últimos años, tal vez, no sé por qué razón ha aparecido tanto este aparato. Y lo veo que lo tienen. Esto no se lo pongamos a los niños lo que necesitan es potenciarles su dinámica, no ferularlos, créame. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿y de dónde saca usted esa teoría? Yo lo voy a invitar a una frase que uso yo mucho, que es sapere aude, que es una frase que usa Immanuel Kant en su libro Crítica a la razón pura, y que quiere decir más o menos, atrévete a servirte de tu propia razón. Si usted sabe de odontología, inclusive sin especialidad, usted tiene que entender que esta mandíbula se desatrapará mediante dinámica, no aquietándola. Pero como esto reza en la literatura clínica y estamos todavía usando aparatos que tienen 120 años de existir, es posible que usted no me crea. Ahora le voy a contar una cosa a propósito de ello. Existen en esos aparatos bimaxilares unos aparatos que tienen componentes interoclusales. Esto tal vez para afianzar un poquito, para afianzar un poquito el discurso.
Existen aparatos que tienen componentes interoclusales. Esto es un componente interoclusal, se llama acrílico interoclusal. No llaman planos como en México. En México nos dio por llamarlos planos. No, el aparato, no, los planos son de las, perdón, no se llaman pistas como nos dio por llamarlos en México, que ya los llamamos pistas, no. Son unos planos de mordida, un acrílico interoclusal, son unos planos, un componente interoclusal, ¿cierto? Entonces, este componente interoclusal se usa en los aparatos bimaxilares, es decir, los aparatos bimaxilares pueden llevar o no llevar estos bloques oclusales, componentes interoclusales, plano de mordida incluso podría valerse, nunca pistas, por Dios. Entonces, estos componentes interoclusales tienen la misión, y atentos con esto, que esto me parece que sí está también está muy desconocido. Los aparatos bimaxilares pueden tener o no tener este componente interoclusal, pueden tenerlo, ¿cierto? O pueden no tenerlo. El no tenerlo corresponde a permitir un crecimiento vertical de los procesos alveolares, del hueso alveolar, tanto superiores como inferiores. Tenerlo es atajar el crecimiento alveolar, es decir, los aparatos bimaxilares que tienen acrílico interoclusal son aparatos que se usan en pacientes que van muy bien verticalmente o que tienen aumentada la altura facial inferior, que tienen una mordida abierta, por así decirlo. Pero cuando el paciente tiene un overbite normal o una mordida profunda y usted pretende egresar, salir, hacer crecer alveolarmente todos estos dientes, usted no debe poner estos componentes interoclusales que hacen más férula todavía el aparato. Este aparato es más férula que el mismo Bionator que estoy criticando. Estos componentes interoclusales corresponden al plano vertical de la ortopedia maxilar. Si usted necesita que su paciente se aumente verticalmente, lo ideal es que no los ponga. Y si usted necesita que se cierre la mordida, lo ideal es que los ponga, para que hagan una invasión del espacio fisiológico y intruyan, ingresen los procesos dentoalveolares. Pero esto todavía está muy ausente. Los componentes interoclusales de los aparatos corresponden a la altura facial inferior, no a otro plano, que veo yo a veces que si la mandíbula está muy distal, existen muchas teorías por ahí en el mundo que hablan de por qué llevan planos los aparatos bimaxilares. Los aparatos bimaxilares no llevan planos, no llevan acrílico interoclusal, componentes interoclusales, no necesariamente tienen que ser de acrílico, llevan componentes interoclusales para invadir para si están invadiendo el espacio fisiológico, hacer ingresión, y si no están presentes y hay una apertura ideal para que los dientes posteroinferiores y posterosuperiores egresen. Sin embargo, algún día que ahondemos más y que entendamos ese tópico vertical de la presencia o no presencia de los componentes interoclusales, le contaré que existen componentes interoclusales mixtos, que son los que deben usarse siempre. Es decir, usted no debe permitir que los posteriores egresen, tanto los superiores y los inferiores a la loca, en mi país se dice a la topa tolondra, como quieran crecer, sino que usted necesita que egresen los que usted necesita que egresen. Generalmente, ante las mordidas cubiertas, van a ser los posteroinferiores, van a ser los dientes posteroinferiores. Este paciente que tiene estrechez transversal, así lo veamos con unos dientecitos hermosos y alineados, este paciente tiene estrechez transversal, necesita dinámica, necesita que haya una molienda más dinámica, una dieta más blanda, que esta mandíbula se desatrape, que la molienda le dé tamaño a esto, y que cuando se desatrape y pueda excursionar lateralmente porque aumenta el ángulo funcional masticatorio, que en ese momento alimente los centros de crecimiento que no están aquí. Aquí está el tamaño de los maxilares, el centro de crecimiento de esta maxila está por allá atrás, en una especie de curva, donde en la articulación occipitoacloidea se manifiesta el equilibrio del cráneo por la oxigenación de los huesos neumáticos, y por ende la espina nasal anterior debe desarrollarse hacia adelante. Es decir, se va a desarrollar atrás, pero se va a expresar hacia adelante. Y asimismo esta mandíbula, en sus centros de crecimiento, va a expresarse, aunque atrás, en el cóndilo y en el cuello, va a ser
desarrollo de esta mandíbula, aunque se da atrás, se va a expresar hacia adelante. Entonces, estos maxilares tienen que expresarse hacia adelante el desarrollo que está atrás, en los centros de crecimiento. Esto es una férula impositiva que aquieta la mandíbula y anula automáticamente los centros de crecimiento. Esa es otra razón para que usted entienda que esto de repente no es un aparato para colocar en un niño en desarrollo. Este paciente además tiene estrechez transversal. Yo sé que usted me va a decir, no, pero para eso le pusieron el tornillo, para expansionarle los dos arcos, y para eso le pusieron estas guías incisivas de Clamp para vestibularizar los dientes anteriores. No, este paciente lo que necesita es un desatrapamiento mandibular, una dinámica, que esta mandíbula se desatrape, desprogramar esta oclusión, porque es de esa manera que vamos a potenciar los centros de crecimiento y que vamos a aumentar la dinámica para que la molienda de los alimentos, que no se hace con los aparatos puestos, el paciente vaya haciendo unos desgastes fisiológicos, una especie, y si no los hace, habrá que hacer unos tallados selectivos, y ese movimiento fisiológico empezará a fomentar el desarrollo y el tamaño transversal, atravesado de esta mandíbula, de esta maxila, perdón, y de esta mandíbula. Y en la medida en que haya un crecimiento vertical, la mandíbula se va a desatrapar, porque además de eso, estos dientes, en condiciones normales, mediante dinámica, razónelo a ver si es cierto, mediante dinámica, estos dientes deciduos tendrán que desgastarse a grado cero, tendrán que ponerse planos, tendrán que desgastarse a grado cero para tener un ángulo funcional masticatorio por allá a los 6, 7 años de vida en grado cero, que no haya ninguna interferencia, es decir, que la dinámica se exprese. Pero creer que el Bionator, este aparato rígido, va en estos pacienticos o en pacienticos más grandes, yo pienso que es no tener claro ese sapere aude que decía Kant en su obra. No nos atrevemos a pensar, no nos atrevemos a pensar, a superar nuestra propia razón, a valernos de nuestra propia razón. Entonces, yo sé que este discurso que estoy presentando hoy es muy irreverente, muy irrespetuoso, pero yo sé que usted me va a perdonar solo si es capaz de hacer este ejercicio. Entendamos que este niño es su hijo, su hijo que está en desarrollo y que necesita una dinámica de la mandíbula para que los centros de crecimiento, para que la orientación, la longitud y la orientación de la base craneana se expresen hacia adelante, el esqueleto facial crezca hacia adelante, la oxigenación se mejore, el bulbo raquídeo se exprese con mayor equilibrio y que la condición intelectual de este niño se exprese adecuadamente, que este niño tenga un razonamiento lógico, deductivo de muchas cosas que ocurren en su vida y en su formación académica, y que no se quede atrapado, bloqueado en este bloqueo que están dando estos aparatos, este aparato rígido bimaxilar que afecta el razonamiento, la intelectualidad del niño. Entonces, básicamente es eso. Entienda, esto yo lo digo con cierto ahínco, con cierta agresividad en mis palabras, pero entiéndame, esto no tiene por qué seguir existiendo en nuestros niños. Esto está muy de moda en Argentina, en Perú, en México, en Colombia. Yo no sé quién es que tiene tanta fuerza para vender estos conceptos y hacer que se los pongamos a nuestros niños. Este niño necesita desatrapar la mandíbula. Esto es un atrapamiento mandibular. Guárdeme este dato y sobrepóngaselo a ese clase 2 que usamos comúnmente. Este paciente tiene un atrapamiento mandibular, tiene un atrapamiento por insuficiencia mandibular. Eso es lo que tiene este paciente. Esto se llama atrapamiento por insuficiencia mandibular, y como tal, lo único que necesita este paciente es que le ayuden a salir de allá, porque él solo no va a ser capaz de salir, porque las ATMs están bloqueadas, porque todo está bloqueado. Necesitamos mínimo una plaquita con un planito anterior, así sea de acrílico, mínimo, y que esta mandíbula se desprograme sobre ese plano
y juegue a lo que no puede jugar. Este paciente machaca alimentos por apertura y cierre. Este paciente lo único que sabe hacer es sacar la mandíbula y meterla. Machaca los alimentos en apertura y cierre, los machaca. No hace la más mínima excursión lateral. El paciente lo único que sabe hacer es esto, vertical. Este paciente no hace molienda, no hace movimientos laterales, que son los que le van a ayudar al desarrollo de las arcadas transversal de la arca dental. Cuando la molienda se da por este cóndilo izquierdo del paciente, derecho de la fotografía, esto produce desarrollo y abrasión de estos dientes. Pero como la masticación no se da por un solo lado, sino que al siguiente bloque mastica por el otro lado, entonces estos movimientos, esto desarrolla horizontalmente, al tiempo que el cóndilo de balance hace desarrollo vertical de la rama. Entonces entendamos esto necesita este paciente, no ferular. Por su atención, muchas gracias.